Dios les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Te saluda Pastor Misael Torres de Misión Cristiana Monte de Victoria, INC, acá en San Francisco, California. Te doy un saludo en el nombre de Jesús y vamos a continuar con nuestro cuarto video. Estamos estudiando acerca del discipulado, enseñanza acerca del discipulado, algo muy importante para el crecimiento de nuestra iglesia. Amén. Así que vamos a dar inicio con la etapa de contacto, que es el tema que traigo ahora, etapa de contacto. Estamos siguiendo la guía del discipulado y enseñando para poder aprender y crecer en la obra del Señor. Así que voy a empezar con nuestro cuarto video, como les dije anteriormente, para la gloria y honra del Señor. Espero que vean los 3 anteriores y los que faltan, porque faltan muchos videos acerca de este tema, de lo que es el discipulado. Entonces empiezo con la etapa de contacto, que es el ir o evangelizar. Ir a buscar las almas o evangelizar. Encomienda de edificar relaciones santas. Las personas son el tesoro más preciado en la iglesia local. Y la habilidad más importante es cómo tratar a la gente. El discipulado se destruye cuando no tenemos habilidad de construir buenas amistades. O sea, puede suceder que si nosotros no tenemos una buena actitud, una buena amabilidad, depende muchas veces personas dentro de la iglesia, suele verse estos casos tristemente, pero así es, hermanos que a veces llegan con cara de limón, con diferentes tipos de caras. Entonces no tenemos nosotros por qué mostrar esa cara a un amigo o una persona que nos está visitando en la iglesia. Si yo visito a una persona o acompaño a un amigo o asisto con alguien a una iglesia y encuentro que todo el personal de la iglesia tiene un mal carácter, no tienen amabilidad. He entrado a la iglesia donde ni bienvenido le dicen a uno. No hay nadie de portero en las iglesias. Nadie diciendo pase adelante, bienvenido, siéntese en casa. Nadie dice bienvenido al visitante. O sea, eso es triste. Porque uno queda completamente desanimado de volver a asistir a ese tipo de iglesia. La iglesia del Señor tiene que ser en sí unida. Y no solamente unida, tener carácter y saber nosotros que de la manera que a nosotros nos gusta que nos traten, debemos de tratar a los demás. Entonces, las personas o los amigos que asisten a la iglesia son como un tesoro muy preciado para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ellos serán los futuros, oígame bien, futuros hombres y mujeres de Dios, los cuales van a servir también en el ministerio, igual que nosotros lo estamos haciendo. Lo que cada líder debe saber acerca de relacionarse con otros es muy importante. 1. La gente tiene un vacío interior. Siempre llénenlo con Cristo. Eso es un paso muy importante. Toda la persona que busca una iglesia o asiste o llega a acompañándonos a uno a un templo, a un santuario, a un local de una iglesia, es porque dentro de sus corazones hay un vacío, y ese vacío nosotros tenemos que procurar llenarlo con la palabra del Señor, con la presencia del Señor, con la palabra de Dios. No hay cosa más hermosa que hablar del evangelio, de su palabra. También recordemos que ellos no conocen de Dios. Alimentémoslo con la palabra. Si nosotros le damos palabra de Dios a estas personas se van a sentir satisfechas, se van a sentir llenas, se van a sentir que se saciaron. Entonces van ellos a ir de regreso a sus hogares, a sus casas, muy satisfechos. Y eso es muy bueno cuando nosotros alcanzamos una buena expectativa dentro de la congregación. Recordemos que estas personas son inseguras. Enseñémosle nosotros a confiar. Usted trate sus heridas. Inseguros producen inseguros. Personas seguras producen otras personas seguras. Entonces, nosotros tenemos que tratar de enseñarles que ellos confíen en Dios, igual en nosotros. Por eso nuestro testimonio debe de ser bueno siempre en el evangelio.
porque depende de nuestro testimonio que nosotros vamos a ganar almas para Cristo. Si nosotros tenemos un mal testimonio, aunque hablemos de la palabra del Señor, triste y lamentablemente, las almas no van a venir por nuestro testimonio. Tratemos de ser ejemplo en todo lo que hagamos o hablemos. Amén. A la persona le gusta sentirse especiales, así que honrele como si honrase a Jesús. Usted trátese con la cabeza a los demás, con el corazón. Esto significa que cuando una persona visite la iglesia, usted tenga la amabilidad de decir bienvenido al señor o a la señora fulana de tal que nos está visitando. Bienvenido al amigo, al hermano que nos visita este día. Que ellos se sientan en cierta manera, que ellos se puedan sentir apreciados, queridos, que la gente vea que nosotros les tomamos en cuenta también a cada uno de ellos. Es muy importante estos puntos en un discipulado o en una reunión o en la iglesia. Si es en la iglesia local, usted como discipulador tiene que hablar con su pastor o ministro o encargados para poder informar que hay un visitante y que se le dé la bienvenida. Es algo muy importante y las personas se sienten queridas o especiales dentro de la congregación. Las personas también siempre desean ser mejor. Denles esperanza de un mañana resplandeciente. Vivir bien hoy viene también de crecer en un mañana feliz. O sea, nosotros tenemos de hablarles a ellos que es cierto, las pruebas vienen, las dificultades, tentaciones, todo puede venir y estamos pasando por diferentes dificultades o problemas, pero lo importante en este caso es que nosotros tenemos que decirles a las personas que las pruebas no son eternas. Si alguien viene y me dice, mire pastor, estoy pasando por un problema, ¿sí? ¿Cuál es su problema? Estoy pasando que no tengo trabajo, ok. Usted lo que tiene que informarle a esta persona que se siente triste o se siente sin ánimo de seguir avanzando porque no tiene un trabajo, es decirle que pronto el Señor va a proveer un trabajo. Unámonos en oración para que el Señor provea. Otro caso, si una persona le dice, mira pastor, yo tengo dolor de cabeza y siento que esto no me deja seguir avanzando y por eso yo no asisto a la iglesia, porque mucho me duele la cabeza. Esto es un ejemplo. Entonces usted como líder o como ministro o diácono de la iglesia no va a venir a decir, bueno, a mí también me duele la cabeza. O sea, ¿qué palabra de ánimo le estamos dando a la persona? Cuando nosotros hablamos de este tipo de manera, la persona va a decir, bueno, entonces ¿para qué voy a asistir a la iglesia? Nosotros tenemos que tener una palabra siempre de ánimo, una palabra de exhortación para poder seguir avanzando juntos. Amén. El día de ayer yo como pastor de la iglesia hablaba con un hermano de la congregación, un miembro activo de la congregación, y me decía este hermano, pastor, me dice, le ruego que me ayude a orar porque tengo tales necesidades. Entonces yo le digo, amén hermano, vamos a estar orando. O sea, y también le digo, con cualquier cosa que usted necesite, cuente con nosotros. Es muy importante que los hermanos de la congregación o amigos que están visitando la iglesia se sientan en momentos amados, queridos, que se sientan valorados, cosa que muchas veces las iglesias no lo practican y triste y lamentablemente por eso muchas personas se pierden o deciden volver atrás. También las personas buscan comprensión. Sea tardo usted para hablar, sea tardo para airarse, pero rápido para escuchar. Escuche con el corazón. ¿De qué plática? ¿Qué le duele? ¿Qué le alegra? ¿Qué planea? ¿Y qué sueña? Eso es lo que usted tiene que escuchar de un nuevo miembro o de un amigo que esté visitando la congregación. Es importante que nosotros sepamos escuchar. La Biblia dice que es necesario que cada uno de nosotros seamos, óigame bien, rápidos para oír, pero lentos para airarnos y lentos para hablar, tardos. Amén. Entonces tenemos nosotros que escuchar a las almas, a los amigos o hermanos nuevos que nos estén visitando, para poder nosotros darles una palabra de consolación. Es muy importante esto también.
recordemos que las personas que vienen a visitar a la iglesia son como ovejas extraviadas. Cada uno de nosotros tenemos que guiarle por el camino junto a ellas y por ellas. Claro, usted sabe y debe saber que el camino es Jesús. Mostrarlo e ir con ellos. Usted tiene que explicarles y decirle, bueno, yo sé que las personas vienen con una necesidad, pero a veces, aún sabiendo que el evangelio es la verdad, que el evangelio de la salvación es lo que nuestra alma necesita, hay personas que saben que la palabra de Dios es la verdad, pero aún ellos necesitan un apoyo. Para eso tenemos que estar cada uno de nosotros, para estar allí y guiarlo junto al camino. Y no solo lo vamos a guiar, vamos a caminar junto con ellos. Algo muy importante, no solamente decirle, camine, siga a Jesús, no, sigamos a Jesús, caminemos por el buen camino, obedezcamos al Señor. O sea, involucrarnos nosotros, porque también nosotros somos necesitados del Señor. Y sin el Señor, nada somos. Entonces, este tipo de persona muchas veces carece o prácticamente de propósitos eternos. Ellos no entienden qué es esto. Entonces nosotros tenemos que darle visión. Llámelos a ser discípulos y que a que cada uno de ellos puedan obedecer a la palabra del Señor igual que nosotros, aferrarse a la palabra, practicar la palabra, pero también tenemos que completamente, que ellos no solamente puedan seguirnos a nosotros, porque no es esa la meta del discipulado. La meta del discipulado es que ellos aprendan a seguir a Cristo. Entonces eso es lo más importante en todo esto, que la persona pueda depender no del líder, no del pastor, no de los ministros, no de los diáconos. La persona tiene que depender completamente de Cristo y enseñar ellos también a los demás, cuando ya ellos estén afianzados en el Señor, que estén arraigados en la palabra, a confiar que ellos puedan enseñar a los demás a confiar en el Señor. Y para esto vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, versículo 2. La palabra del Señor dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Es muy importante que nosotros tenemos que hacerlo con ánimo pronto. Cuidar, apacentar el rebaño del Señor. No es nuestro, es del Señor. Siempre ellos tienen necesidad. Hable primero con ellos de sus necesidades. Si tienen hambre, del pan. Principio: para ministrar a otro, usted necesita experimentar primero la ministración. Para ministrar a otros, primeramente usted tiene que experimentar la ministración. Y vamos a ver lo que dice Filipenses 2:4. Amén. La palabra del Señor dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Nosotros no tenemos que ver por lo de nosotros mismos, sino tenemos que ver por los demás. Algo muy importante. No podemos darle a alguien algo que no tenemos. Como he visto algunas veces que le dicen, recibe el Espíritu Santo, le dice alguien a otra persona, pero si no lo tienen, ¿cómo se lo va a dar? Nosotros podemos dar lo que tenemos. Recordemos a Juan y a Pedro cuando iban entrando al templo allá en Jerusalén, en la puerta de la Hermosa. Le dijeron a aquel cojo de nacimiento: no tenemos oro y plata, pero lo que nosotros tenemos, de eso te vamos a dar. Entonces es importante que si usted va a dar algo, que sea algo que usted tiene. Si usted no lo tiene, no lo ha experimentado, no puede dárselo a nadie. Es muy importante esto. Muchas veces se deprimen las personas, pero usted debe animarlas. Si lloran, denles un abrazo. 2 o 3 soportan mejor el dolor.
Muchas veces una sola persona se siente sola, triste, y en el problema a veces se siente desamparada, pero si ella comparte con usted se lo comparte a otro hermano, entre los tres, ustedes tres toman el mismo problema y empiezan a orar al Señor, esa persona se va a sentir fortalecida, se va a sentir amada, se va a sentir querida por la iglesia. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. 2 o 3 personas llevando un solo problema es mucho más fácil que una sola persona. Entonces es importante recordar esto. A veces ellos están solos. Denles tiempo, eso es amor también. ¿En qué invierte su tiempo? Si lo invierte en personas, estará en el mismo camino de Jesús. Si usted, como hijo de Dios, invierte su tiempo hablando del evangelio a personas, usted está siguiendo el mismo camino del Señor Jesús. Quieren sentirse triunfadores muchas veces las personas. Ayúdenles a ser mejor en todo. 2 hacen más que 1, lo dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. La palabra del Señor dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mejor es 2 que 1, dice la palabra del Señor. Entonces es muy importante que nosotros ayudemos al necesitado. Si alguien no quiere caminar, para eso estamos nosotros, para animarle, para orar, para clamar al Señor por fortaleza espiritual. Amén. Necesitan muchas veces las relaciones. Las personas necesitan relaciones. Denles una comunidad de amor a usted. Que ellos cuando entren a la iglesia, a la congregación, no vean solamente ¿cómo le podría decir? Un área donde las personas sean completamente radicales. Que no, donde darle una sonrisa a una persona es pecado. Donde darle un abrazo a una persona es pecado. Donde darle la mano a una persona es pecado. No, usted tiene que darles una comunidad de amor. Tiene que ellos sentirse amados, queridos por la congregación. En la congregación ese asunto es especial. Y también recordemos que le interesa a otros. Y ponga toda su atención para ayudar a cada uno. Vamos a ver lo que dice el libro de la carta, epístola de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26. La palabra del Señor dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Es muy importante que nosotros sepamos que somos un solo cuerpo en Cristo, y que si a alguien le pasa algo, todos tenemos que unirnos a ese dolor. Amén. Vamos a ver que muchas veces las personas también buscan modelos de vida cuando vienen dentro del evangelio. Sea usted ejemplo de Cristo como madre que cuida a sus hijos. La gente hace lo que ve. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios 11:1. La palabra del Señor dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Es importante ser imitadores de el Señor. Cada uno de nosotros vamos a recordar que las personas están viendo lo que nosotros hacemos, y como nosotros trabajamos y hacemos en la obra del Señor, ellos van a aprender de nosotros. Somos imitadores. Muchas veces las personas quieren ser como un pastor, como un predicador, como un ministro, como un líder, y dicen: un día yo voy a ser como usted. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo en todas las áreas. Es muy importante cuidar nuestro testimonio. La gente muchas veces es diferente. La variedad de temperamentos en una congregación, que creo que hay mucha variedad, y tenemos que tener cuidado con esos tipos de carácter. Las personas son diferentes. La personalidad con que nacieron no cambiará de la noche a la mañana, pero tengo una noticia: con Cristo, óigame bien, con Cristo todo lo podemos hacer. Tiene el potencial usted de poder cambiar, porque son ya nuevas criaturas. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amén. La palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
allí podemos ver que la Biblia dice que somos nueva criatura, por lo cual usted, si antes era una persona bravucón, si usted era una persona que le gustaba alegar, si usted era una persona muy respondona, que cuando se le llamaba la atención usted contestaba, tenemos que cambiar en Cristo, tenemos que dejar ese carácter, llevarlo y crucificarlo juntamente con el Señor y saber que a partir de hoy no somos nosotros los que vivimos para nosotros mismos, sino que ahora es Cristo quien vive en cada uno de nuestros corazones. Nosotros tenemos diferentes tipos de carácter y aquí hay un cuadro que yo tengo. Este cuadro, esto le dará una ayuda inicial de cómo entender a las personas. Al final de esta guía hay un examen, un test de temperamento que le ayudará a usted mismo si lo hace. Hay dos condiciones que debemos recordar. Temperamento se le llama a la parte de la personalidad cuyo origen se asienta en la herencia genética. Pero también está el carácter, es la parte de la personalidad que se genera durante la vida de la persona, su experiencia y la cultura en general. Y hay 4 grupos mayoritarios de temperamento. Entonces vamos a ver cuáles son estos 4 grupos de temperamento mayoritario y tenemos que tener mucho cuidado. Número 1, flemático. Número 2, colérico. Número 3, sanguíneo. Y número 4, melancólico. Están estos 4 tipos de temperamento, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que llevarlos a la cruz del Señor. Día a día tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestros pensamientos. Tenemos que cada día renovarnos en el Espíritu del Señor. Dentro de una congregación hay personas las cuales son pacíficos, otros alegres, relajados, controlados, reservados, personas que no les gusta sobresalir, otros que tratan de no enojarse, no expresan sus sentimientos de buena voluntad. Hay personas que prefieren vivir felices calladamente. Hay personas impacientes. Podemos encontrar personas que se desgradan cuando tratan de callar a otras personas violentas, personas voluntarias. Hay personas que es muy práctica, personas que tienen una opinión firme, que lo que ellos dicen solamente eso se hace, personas que tratan de imponer sus propias opiniones. Hay personas introvertidas, personas intolerantes, personas cálidos, personas que disfrutan de la vida, que no les importa nada, respectivo comunicativo. Encontramos personas que son imparciales, otros que son alegres, dadores, emocionales, sensibles, anegados, perfeccionistas, personas pésimas, personas que se enamoran fácilmente, pero en serio, no va a la gente que esperan que vengan a ellos. O sea, hay de todo tipo de personas en una congregación y con esto tenemos que tener cuidado. ¿Por qué razón usted como líder, yo le he dicho a usted, o como ministro, pastor o evangelista, anciano de la iglesia, tiene que tener usted un buen temperamento? No podemos nosotros ofender, no podemos nosotros tratar de sobresalir cuando el grande dentro de la congregación y fuera de la congregación, en nuestra casa, en el trabajo y en la iglesia, en la calle, es el Señor. Nadie más. Cristo es el centro de todo. Vivimos para Él y vamos a morir por Él y para Él. ¿Cómo averiguar qué temperamento yo poseo? Trate de hacerse un examen al final de esta guía. Al hacerlo, ello le dará una idea de su temperamento dominante y el secundario. Después de hacer un examen, observe el cuadro anterior, léalo despacio. Ello le dará información general de 4 temperamentos, los que vimos anteriormente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ver qué tipo de temperamento tenemos y tratar día a día de ser nuevas criaturas. Yo sé que ahora puedo estar feliz, pero mañana surge un problema y yo ya me encuentro en un nivel de temperamento que no quiero que nadie se acerque a mí ni me diga una palabra. Entonces, existen muchos temperamentos, pero nosotros como maestros, como pastores, como líderes, como diáconos, como evangelistas, tenemos cada uno de nosotros de ser unas personas que tenemos que dar un buen testimonio. Y cuidemos, si usted se enoja, enójese en su casa y pídale perdón al Señor, nada más.
No estoy diciendo que viva enojado toda la vida. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Nosotros tenemos que calcular y ver la palabra del Señor, porque por eso tenemos una regla de oro, que es la Biblia. Y la Biblia es la que nos guía a cada uno de nosotros para poder salir adelante. Los temperamentos también vienen combinados muchas veces. Es un hecho que los temperamentos se forman de una mezcla en donde se combinan los 4 temperamentos generales. Es así que podemos tener cada uno de nosotros cuando el temperamento colérico es dominante y el melancólico. Entonces, cuando se unen los dos, el temperamento dominante, que lo que yo lo que yo digo, eso se hace, pero si se une el melancólico, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo vengo y le digo a una persona que es dominante y melancólica, miren, no se va a hacer así porque la palabra del Señor dice esto y esto y esto. Entonces, esa persona lo que va a hacer es llorar amargamente, porque tiene 2 temperamentos, melancólico, pero también tiene el dominante. Entonces, es muy importante que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, poder llegar a este tipo de personas. Yo me he topado con muchos tipos de personas que son bien melancólicas, otros que son dominantes, que quieren... muchas veces yo siendo pastor han llegado y me han dicho, hermano, usted tiene que predicar esto y tiene que hacer esto. O sea, ¿cuántas veces han visto que a un pastor se le da órdenes? Las órdenes que nosotros recibimos es de parte del Señor, de nadie más. Es el Espíritu Santo el que nos guía a nosotros. No estamos para recibir órdenes de los hombres, mucho menos de personas inmaduras en el Evangelio. Amén. Con esto no quiero decir que no hay un cuerpo ministerial. Para eso está el cuerpo ministerial. Cuando un pastor falla, cuando un pastor peca, cuando un pastor se desvía, para eso está el cuerpo ministerial, para hablar con el pastor y hacerle saber las cosas en que está fallando. Entonces, continuamos. ¿Para qué nos sirve estudiar acerca de los temperamentos? Esto le va a ayudar acerca a las personas individualmente y tratarles con mayor cuidado. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado al hablar con todo tipo de personas, no importa el temperamento que tenga. Siempre pregunta al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo puedo tratar a esta persona? De tal manera que el Espíritu Santo le hable a su corazón y le diga, haz esto. Usted observará que el Espíritu Santo a usted siempre le va a guiar y va a valorar el carácter individual de cada persona. El Espíritu Santo siempre sabe, porque Él es Dios y no se equivoca, sabe lo que nosotros podemos hacer, sabe lo que nosotros necesitamos, pero es importantísimo que usted y yo siempre lleguemos delante de Él y en oración clamemos a Él y le pidamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Es importante la comunicación entre Dios y nosotros. Seguimos con el tema del contacto, haciendo un buen amigo. El objetivo, lo que el Espíritu quiere, que Dios le muestre aquello que conocerán al Señor y serán discípulos de Cristo. Actividades que lo guíen a hacer, que lo guiará a hacer el Espíritu Santo. Consulte al Espíritu Santo en oración y pídale consejo de lo que usted va a hacer. Dígale, Espíritu Santo, yo quiero hablarle a un amigo de la palabra del Señor. Espíritu Santo, yo necesito, quisiera invitarlo a una taza de café y llevarlo a un restaurante, quisiera invitarlo a la casa. Espíritu Santo, quiero llevarlo a un parque y poder entablar una conversación de la palabra y poder compartir la palabra del Señor con esta persona. Pero vengo delante de ti, Espíritu Santo, para que me ponga las palabras adecuadas y que yo pueda mostrarle el camino de la salvación a esta persona. Entonces, es importantísimo que estemos en contacto con Dios. Orar siempre es importantísimo en todo tipo de trabajo que hagamos en el Señor. Antes de ir a ver a un contacto, a un amigo, el estar con él, al dejarle, cuando usted termine la visita, al dejarle, ore, es importante. Ya usted ha tenido en sus manos una lista de nombres de personas por las que ora, siga resignando esa lista. Siempre anime a su contacto a hacer lista y comience a orar por las personas de la lista. Es importante también contactar con un paso inicial para contactar a la persona.
Comuníquese con ellos por teléfono, haga visitas personales, pero por sobre todo, pida dirección al Espíritu Santo. O sea, sí es importantísimo todo, pero igual, sin el Señor nada podemos hacer. Jesucristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando nos comuniquemos, seamos honestos y directos. Cuando usted comunique lo que quiera. Si usted escoge gente de la iglesia para ser discípulo, comunique sus propósitos a lo que son la autoridad en la iglesia local. Un ejemplo, la iglesia está formada muchas veces por un pastor, por ministros ordenados, ministros licenciados, evangelistas, ancianos, diáconos, diaconisas. Entonces, cada uno de ellos tienen que estar completamente informado de lo que usted va a empezar a hacer. Yo dentro de la iglesia Misión Cristiana de Monte de Victoria, nosotros tenemos nuestro cuerpo ministerial y todo lo que nosotros hacemos o vamos a hacer, siempre tenemos una reunión, platicamos, conversamos, llegamos a un acuerdo y lo llevamos a cabo, y eso lleva un fruto, y el fruto que lleva es de gran bendición porque nosotros podemos ver el crecimiento de la iglesia. Tenemos que orar al Señor siempre, sabiduría en cómo acercarnos y ofrecer una amistad genuina, sincera, no hipócrita. Eso tenemos que pedírselo al Señor en oración. Señor, yo quiero hablarle a fulano de tal, mi compañero de trabajo, no somos amigos, Señor, pero tú lo sabes. Yo quiero hablarle de tu palabra, pero quiero que tú unas lazos de amor entre nosotros para poder hablar del Evangelio y que esta persona quede impactada de tu palabra y pueda conocerte a ti. También tenemos que pedir al Señor entendimiento espiritual para dar a conocer las cosas de Dios con claridad. Usted trate de ser claro cuando habla de la palabra del Señor. No deja a las personas en incógnitas, con preguntas. Muchas veces hablamos las palabras y las personas, ¿y qué significa eso? No sé. Entonces, ¿para qué vamos a hablar algo que no sabemos? Por eso, anteriormente, yo les dije a ustedes, si usted va a dar algo, es algo que usted ya ha recibido. ¿Cómo nosotros vamos a dar algo que no tenemos? Eso es ilógico. Amén. Entonces, recordemos que el diablo quite la palabra que va a sembrar en el corazón del no creyente. O sea, tenemos que orar contra eso. Tenemos que orar para que el diablo no quite la palabra que nosotros vamos a sembrar con la ayuda del Señor en el corazón de la persona no creyente. Orar contra eso, contra las obras de Satanás. Tenemos que orar en contra de todas las hechanzas del maligno que no permite que la luz de Cristo resplandezca en la persona que va a visitar. Y tenemos que orar en contra que el Espíritu, que el Espíritu convenza de pecado. Tenemos que orar porque hay personas que está tan arraigada al pecado que lo ven tan normal, y nosotros tenemos que orar contra eso para que el Espíritu pueda penetrar a lo profundo del corazón, para que pueda convencer a la persona de pecado, de juicio y justicia, a las personas que vamos a visitar. Entonces ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero recordemos, nosotros somos los instrumentos. El Señor lo puede hacer, pero si nosotros no hablamos, ¿cómo va a esta persona a creer en el Evangelio? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Tenemos que ser nosotros los instrumentos de bendición para este tipo de personas. Pongamos nuestra conversación en las manos de Dios. Que el Espíritu le haga hablar solo lo que tenga que decir para su gloria. Y vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 4. La palabra del Señor dice, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Para que el Espíritu Santo manifieste como yo debo hablar. Es muy importante que el Espíritu Santo, deposite en usted y en mi gracia y favor cuando esté con un discípulo. Sea agradecido por el tiempo que la otra persona dedica para estar con usted. Muchas veces nosotros vamos, hablamos, estamos una hora y media con la persona, hablamos de la palabra del Señor y al final nos vamos, bueno, nos vemos y se acabó. No es así. Sea agradecido, seamos agradecidos con la persona que nos prestó ese tiempo para poder hablar de la palabra del Señor. Importantísimo. Ore siempre interiormente, que cada palabra que diga sea una respuesta a su oración interior. Planee la visita lo más detallado posible,
Por ejemplo, llame antes de ir, evalúe si va solo o alguien más, qué propósito tendrá su visita o otras cosas que usted quiera agregar a todo esto. Usted puede hacer su propio sketch, ¿cómo se llama? Su propio horario. No es horario. Es su propia agenda. Amén, amén, amén. Su propia agenda. Perdón, por rato se me olvida. Se me olvida esa palabra agenda. Amén. Casi no se usa aquí, pero es muy importantísimo tener una agenda. La palabra es el principio bíblico que nosotros tenemos que tener en toda conversación. La introducción. En la Biblia se nos habla de dos amigos famosos. Ellos se llamaban David y Jonatán. David llegó a ser rey de Israel y Jonatán fue hijo de otro rey, Saúl. Y esta historia la podemos encontrar en primero de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Amén. La palabra del Señor dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Amén. Dice la palabra del Señor, y el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. La Biblia habla mucho de la amistad. Veamos dos versos bíblicos que hablan de ello. Hay personas que dicen, no es para tanto. Yo no me gusta ser amigo de nadie. Me gusta ser separado. Me gusta estar alejado. No. Tenemos que entablar una amistad sincera con los demás. Muchas veces decimos, no, para evitar problemas yo no quiero participar ni ser amigo de nadie. Amigo solo Dios. No seamos persona ignorante de la palabra del Señor. Practiquemos esto, es bíblico, es fundamental. Si Jesús no hubiera elegido a sus discípulos y no los hubiera tomado como amigos, porque les dijo, ustedes son mis amigos, ya no van a ser mis discípulos, van a ser mis amigos. Si Jesús en realidad no hubiera sido amigo de ellos, yo les aseguro que después que lo abandonaron, después que lo negaron, después que lo crucificaron y lo dejaron morir a él solo, Jesús no los hubiera vuelto a buscar porque no hubieran sido sus amigos. Pero Jesús mostró una amistad sincera. Después de resucitado, lo primero que hizo es buscarlo. ¿Por qué? Porque él los quería como amigos. Y David y Jonatán es lo que eran, amigos. Jesús con sus discípulos, amigos. Y ahora vamos a ver lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 24. La palabra del Señor dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amén. El valor de la amistad. El valor de la amistad. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces es importantísimo la amistad. Si nosotros nos mostramos amigos, vamos a tener amigos. Y tenemos que recordar que amigo hay más unido que un hermano. Muchas veces nosotros tenemos familiares, hermanos, pero muchas veces no están interesados en querernos ayudar. Muchas veces la familia se aparta en una necesidad, pero para eso están los amigos. Dentro del evangelio, dentro del círculo cristiano, entre Dios y los hombres siempre hay amistades sinceras. David y Jonatán, y Proverbio dice, el hombre que ha de mostrarse amigo, mire lo que dice, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces es importantísimo la amistad dentro de la congregación. No me venga diciendo que amigo solo Dios. Tenemos que ser nosotros amables. Cambiemos nuestro carácter que tenemos, porque aquí este ejército celestial se requiere de amistades. En el ejército de Dios se requiere amabilidad. En el ejército de Dios se requiere que nosotros seamos personas sabias, maduras, inteligentes, cómo ganar almas para Cristo. Amén. El ejército terrenal no requiere de amigos. O en el ejército terrenal cada quien lucha por su vida, aunque en el campo de batalla un soldado ayuda a otro soldado caído. De eso tenemos que aprender nosotros. Cambiemos la cara de soldado mal pagado y seamos soldados verdaderamente de Cristo. Amigables, personas que las cuales podamos servir de bendición a otros. Y miren lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 15. Amén. La palabra del Señor dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor,
pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Jesús llamó amigos a los que creían en Él. Jesús llamó amigos a los que creían en Él. No sé si usted me comprende lo que quiero decir. Si alguien cree en la palabra de Jesús, venimos a ser amigos de nuestro Señor Jesucristo por creer en su palabra, en su promesa. Es muy importante que igual cuando nosotros extendamos la palabra del Señor y esas personas vienen a Cristo, vienen a ser parte del círculo de amigos, una amistad sincera, Jesús no falla. Y los que tenemos el Espíritu de Jesús, tenemos que mostrar esa amabilidad y sinceridad en nuestra amistad. No tenemos que ser hipócritas como algunas personas que se hacen pasar por amigos solamente cuando necesitan algo, o también muchas veces se hacen pasar por nuestros amigos para saber nuestra vida personal e ir a contar a otras personas y desacreditar nuestro testimonio. Que Dios tenga misericordia de esos falsos amigos. Amigos son aquellos que han creído en el evangelio de la palabra del Señor. Yo tengo muchos amigos, amén. Yo tengo muchos amigos, amén. Dentro de la obra del Señor, Misión Cristiana Monte de Victoria, somos un grupo, un rebaño, el cual ha crecido, y esperamos en el Señor que siga creciendo, amén. Es importantísimo que cada uno de nosotros mostremos una amistad sincera. Conclusión a todo esto: ofrezca su amistad, pregunte a su amigo si le gustaría que orare por sus necesidades, deje que él conteste y comparta. Luego apunte todas las peticiones y al final haga una breve oración. Sea en ello normal y sencillo. Haga oración corta y con palabras de vulgo diario. O sea, palabras conocidas. No use palabras extravagantes como algunos pastores o ministros que les gusta lucirse hablando un idioma que a veces ni ellos mismos saben si es verdad o mentira que existe. Entonces seamos cada uno de nosotros personas que mostremos sinceridad y claridad. En las tareas espirituales vamos a ir aprendiendo la obediencia. Anime a su amigo a tener una lista de 5 personas por las cuales puedan orar. Pueda sugerir que le vaya a llamar por teléfono para saber su nombre. Así prepara usted la oportunidad para contactarle de nuevo. Si él quiere desearlos, dárselos en ese momento, entonces hágalo así, escríbalo, ore por los nombres que le dé, anime a su amigo a pensar en más nombres para la próxima vez que los vean. Observaciones, hermanos: oyendo al Espíritu Santo, al planear una próxima sesión, recuerde cuándo, cómo y dónde se van a contactar de nuevo. O sea, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona y abre las puertas de su casa para una visita, una reunión, nosotros siempre, número uno, el Espíritu Santo, la oración, nuestro Señor es el centro de todo. Tenemos que presentarle al Señor dónde vamos a hacer la visita, qué es lo que vamos a tener en esa visita o en esa reunión o en el lugar de reunión. Y también tenemos nosotros que presentarle los nombres de esas personas al Señor, y para que el Señor o el Espíritu Santo, que es Dios, empiece a obrar en el corazón de las personas antes que nosotros lleguemos, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo: convencer de pecado, de juicio y justicia. Amén. Tenemos en este tema del contacto también creciendo en la amistad. El objetivo, lo que el Espíritu quiere, que su amigo comience a abrir su corazón al Señor. Actividades, lo que me guía a ser el Espíritu. Haga un segundo contacto el día siguiente. El primer contacto, ya sea que lo visite, le llame por teléfono o le escriba, pregunte a su amigo si tiene una lista de 5 amigos por lo cual orar. Si no la ha hecho todavía, si usted posee una lista, pregunte a su amigo si tiene alguna petición específica de esos amigos para orar por ellos mismos.
Mencione a su amigo que usted quiere que todos ellos, los que están en la lista, lleguen un día al conocimiento de la palabra del Señor. Háblele brevemente de cómo usted conoció a Jesús personalmente, como su Señor y Salvador personal de su alma. Pregunte a su amigo, ¿sabe usted quién es un amigo de Jesús? Espere la respuesta y prosiga. Dios llama a algunos sus amigos, y podría alguien decir, no, hermano, solamente fue una persona. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Amén. La palabra del Señor dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No todos son amigos de Dios, sino solo aquellos que creen en Dios. Dios los llama amigos. Qué importante que nosotros seamos amigos de Dios. Qué bueno tener un amigo como Él. Los amigos de Dios creen en Dios. ¿Qué significa creer en Dios? Significa creer también en la Biblia, en su palabra. Implica dos cosas: creer lo que Él dice y hacer lo que Él dice. Eso es la verdadera amistad entre Dios y los hombres. Dos cosas: creer en lo que Él dice y hacer lo que Él dice. Si tú eres amigo de Dios y no haces lo que Él dice, no eres amigo. Solamente tú crees que eres amigo, pero no eres. Si tú crees lo que Él dice, pero no haces lo que Él dice, entonces no somos verdaderos amigos. Tenemos que practicar las dos cosas. Los que creen en Dios llegan a ser amigos llegan a ser sus hijos o sus amigos, como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. La palabra del Señor dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Llegamos a ser hijo o sinónimo amigo de Dios. Amén. Todos llegamos a ser hijos de Dios al creer y a recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro suficiente Salvador personal de nuestra alma. Invite a su discípulo a meditar en este verso de la palabra del Señor, versículo de la palabra del Señor que está en San Juan. Amén. Muy importante. En la conclusión, pregunte y confirme si su amigo ha creído o ha recibido a Jesús en su corazón. No importando la respuesta que le dé gracias a Dios por ello y anímele a seguir confiando en Jesús. Las tareas espirituales: aprendiendo obediencia. Invite a su amigo que siga reflexionando en Juan capítulo 1, versículo 12. Pídale que ponga la lista que tiene de 5 personas pecadas en la refrigeradora, en la cocina, en la pared, en la puerta, donde sea, o en algún lugar visible, para que cuando los vea ore por ellos. Esa es una tarea que se le va a dar a nuestros amigos o nuevos discípulos. Amén. Orar siempre por esa persona. Observaciones: acuerde cuándo, cómo y dónde se va a contactar de nuevo. Recuerde, anime a sus discípulos a tener los suyos propios, implante la visión en él, ayúdele a planear cómo servir también a otras personas o nuevos discípulos. Amén. Mostrando la amistad cristiana. El objetivo, lo que el Espíritu quiere, que su amigo experimente de una manera práctica el amor de Jesús. Las actividades, lo que me guía a ser el Espíritu. Antes de ver a su discípulo, ore al Señor que le dé una manera específica y clara de cómo mostrar amor cristiano a su amigo. Es algo muy fundamental, siempre ir a la oración. Escriba lo que el Señor le pone en su corazón y contacte de nuevo a su amigo. Mientras asiste a su primer discípulo, no olvide desarrollar amistad cristiana con las otras personas de la lista. Los 5 que tiene pegado en la lista que tiene pegado en el refrigerador. Ese ejemplo. Tiene que orar por esas personas. Haga lo que el Señor ponga en su corazón. ¿Qué cosas pueden ser maneras claras de mostrar amor cristiano? Ejemplo: lavar el carro de un amigo, llevarle un regalo, invitarle a tomar una taza de café,
invitarlo a comer a la casa. O sea, hay muchas actividades que nosotros podemos hacer para invitar a un amigo y poder mostrarle el plan de la salvación. La introducción. Cuando haya compartido con su amigo el acto concreto del amor cristiano que el Espíritu puso en su corazón, entonces comparta los siguientes versos. Recuerde quién es un amigo de Dios. Y no se le olvide lo que dice el libro de Santiago capítulo 2 versículo 23. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La amistad se manifiesta en obra. El mismo hombre que escribió el verso anterior escribió: y un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Lo dice el libro de Santiago capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Cuando Jesús viene al corazón, Él trae un cambio total de vida. La conclusión es: exprese a su amigo lo que más usted anhela. Lo que usted más anhela es que Jesús llegue a ser el Señor de su vida. Si Él muestra en ese momento interés, comparta el contacto número 4 de esta guía. No olvide esperar siempre la dirección del Espíritu Santo. Invite a su amigo a que haga algo parecido con alguno de los nombres que él tiene en la lista de las 5 personas por las cuales está orando. Si él quiere, ofrezca acompañarle usted cuando vaya a hacer esa visita de amor por alguien más. Acuerde cuándo, cómo y dónde va a contactar ese nuevo amigo antes de poder salir de su casa, y no se olvide orar por su amigo al finalizar la reunión. Seguimos con el contacto, guiando a Jesús. Objetivo: que su amigo escuche con claridad y responda al Evangelio. Actividad: lo que me guía a ser el Espíritu. Vuelva de nuevo a comunicarse con su amigo. Recuerde que no hay que dejar pasar mucho tiempo sin volver a contactarse con su amigo. Si es posible, hágalo todos los días. Lleve a su amigo a comer algo, llévele un regalo, un pan dulce, unas galletitas, puede proporcionar tomar un café y ser el medio para una plática amistosa. Ore para que Dios le dé la oportunidad de compartir de una manera clara el Evangelio. La introducción: cómo conocer a Jesús es una de las experiencias más importantes en la vida. Es como nacer otra vez. Un día, un hombre muy importante llegó a Jesús impresionado por los milagros que hacía. Este hombre se llamaba Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3 versículo 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos sabemos y todos debemos ser parte del reino de Dios, pero para hacerlo hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? 2 cosas muy importantes al nacer de nuevo. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nacer de nuevo es recibir a Jesús. Nacer de nuevo es creer en su nombre. Su nombre significa quién es Él y qué ha hecho por nosotros. ¿Por qué hay que recibir a Jesús? Porque sin Él estamos muertos espiritualmente. Esto es, no podemos tener la amistad y comunión con Dios, o que en realidad Él requiere de nosotros. Y vamos a ver lo que dice Romanos 6:23. La palabra del Señor dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado trae muerte. Nadie puede decir que nunca ha pecado. Por tal razón necesitamos el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Recibir a Jesús es tener la vida que Él ofrece, esta vida eterna. ¿Cómo recibimos a Jesús? ¿Cómo creemos en Él? Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 dice:
dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí dice que para recibir a Jesús o creer en Él hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor o que Jesús es Dios, creer que Jesús fue levantado de los muertos, lo que hizo en la cruz del Calvario fue comprobado con la resurrección de Jesús, el pago por nuestros pecados en la cruz. Ahora está vivo, ahora quiere venir a nuestro corazón y darnos vida eterna. Hay que decidir si queremos o no a Jesús en el corazón. Si su amigo le dice que sí, entonces haga con él la siguiente oración en voz audible. Señor Jesús, en este momento pongo mi fe en ti por lo que dice la Biblia. Te pido que vengas a mí, sane mi alma y me limpie de todo pecado. Yo creo que resucitaste de entre los muertos por mí y quiero en este momento que vengas a mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por hacerlo, gracias por perdonarme por todo mi pecado, gracias por ser mi Señor y Dios. En tu nombre, Señor Jesús, amén y amén. Esa es una oración de fe, un modelo de la oración de fe. Pida a su amigo que recuerde orar esta noche dando gracias a Dios por haber venido a su corazón. También planee su próximo encuentro con su amigo. Recuerde, anime a su discípulo a tener lo suyo propio, implante la visión en él. Ayúdele a planear en cómo servir también a los demás. En contacto tenemos la última parte que voy a hablar en este vídeo. El número 5, 2 preguntas importantes. Se llama actividades, lo que me guía a ser el Espíritu. Contacte de nuevo a su amigo, no deje pasar mucho tiempo, especialmente después de haber comenzado a dar los primeros pasos en seguir a Jesús. Llámele y pregúntele quién ha venido a su corazón. Sin importar la respuesta que le dé, recuerde que es Jesús quien está en su corazón. Ore con él y oren juntos por los amigos, familiares y amigos de su amigo, y también para que ellos puedan conocer a Jesús. Anímele a planear una visita con alguno de los amigos. Prométale que usted le acompañará en la trayectoria del camino del Evangelio. En la introducción, hubo un hombre que un día tuvo un encuentro con Jesús que transformó su vida totalmente. Este hombre se llamaba Pablo y era de un lugar llamado Tarso. Pablo perseguía y encarcelaba a los cristianos hasta que un día caminó a un lugar llamado Damasco. Jesús mismo se le apareció y le dijo a Pablo que cuando él perseguía a los cristianos, en realidad perseguía a Jesús. Este encuentro con Jesús cambió a Pablo. En esa ocasión él hizo 2 preguntas a Jesús. Número 1, le preguntó: ¿quién eres, Señor? Esa historia la podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 7. Al iniciar la vida cristiana, esta debe ser la pregunta diaria del creyente. Él debe conocer por sobre todo quién es Jesús, qué hizo por él y cómo pudo servirle mejor. El cristiano no sigue una iglesia, una religión o una doctrina, sigue a Jesús. El cristiano no sigue una iglesia, una religión o una doctrina, sigue a Jesús. Otra pregunta que hizo Pablo fue: ¿qué quieres que yo haga? En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6 dice: el éxito de la vida cristiana se centra en cómo usted responde a esta palabra todos los días de su vida. ¿Qué significa esta pregunta? Tiene un nuevo Señor, es Jesús. Él es ahora su jefe, Él es ahora su Dios. Pablo preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y usted tiene que hacerse la misma pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. El Señor no te llamó para estar sentado, acomodado, o para que todo el tiempo digas que tienes vergüenza o pena de poder servir al Señor. Si no te daba vergüenza echarte una cerveza, si no te daba vergüenza gastarte el dinero en los placeres del pecado, si no te daba vergüenza muchas veces gastar el dinero en droga, si no te daba vergüenza tener 2 mujeres, si no te daba vergüenza muchas veces
ofender a Dios, porque ahora te va a dar vergüenza servir al Señor. Cambiemos, renovemos nuestra mentalidad en Cristo, porque ahora somos nueva criatura. No se avergüence del Evangelio, tenga carácter de Dios, hombre de Dios, bendito sea su nombre. Tiene que obedecer al Señor. Pablo entendió esta verdad desde el primer instante de su conversión. Esa fue una de las razones más importantes por lo cual fue usado en gran manera. ¿Quiere usted ser usado por Dios? Obedézcale en todo, nada más. ¿Quiere servir al Señor? Obedézcale, haga lo que Él dice y le va a ir bien. Tiene que aprender a oír la voz del Señor usted también. Ahora que Jesús está en el corazón de la persona, o de mi corazón, un ejemplo, Él siempre quiere hablarme. Hay que aprender a afinar los oídos espirituales para oírlo. Dios no habla a través de su espíritu y su palabra básicamente. Normalmente lo hace, pero no solamente así habla Él. El secreto del éxito en la vida cristiana es oír y obedecer la voz de Dios. La conclusión es, haga la siguiente oración: Señor Jesús, ayúdame a oírte y hacer lo que tú digas todos los días de mi vida. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Amén y amén. Bueno, estas son las tareas que nosotros tenemos que practicar durante el contacto del discipulado. Muy importante que nosotros como hijos de Dios practiquemos todo esto para poder seguir ganando espacio, almas para Cristo. La Biblia dice que el que gana alma es sabio. Nosotros hemos sido llamados para una cosa: trabajar en la obra del Señor. Amados hermanos y amigos, te invito a que no te pierdas estas enseñanzas del discipulado. Continuaremos en el próximo video enseñando acerca del discipulado. Cada día se pone mejor, cada día aprendemos más, así que te invito a que sigas viendo estos videos y que no te los pierdas, porque se está poniendo muy importante. Que Dios te bendiga, te veo en el próximo video. Bendiciones.